Cada vez son más las personas que toman la decisión de hacer sus maletas y abandonar el país en el que nacieron, para residir en otro más acorde con sus intereses durante unos meses al año o por estancias más largas. Las razones por las cuales son tomadas estas decisiones son múltiples. Nosotros nos centraremos en todas aquellas que buscan una planificación patrimonial y fiscal. La planificación patrimonial no es simplemente buscar mejorar las tasas impositivas, como afirman los estadistas dogmáticos. Planificar es también asegurar el patrimonio ante expropiaciones unilaterales gubernamentales, como también lo es proteger la propiedad privada ante conflictos civiles o militares, o preservar los ahorros ante las continuas devaluaciones de la moneda nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Las desafortunadas decisiones tomadas por muchos políticos obligan a todo tipo de personas y patrimonios de múltiples países buscar sistemas completamente legales que aseguren sus propiedades y ahorros fuera de sus fronteras nacionales. Por mucho que quieran hacernos ver, no son solo las grandes fortunas las que utilizan esta planificación patrimonial. Cada vez son más las personas de clase media y media alta que buscan esta protección. Sea cual sea el motivo que incita a las personas a abandonar temporal o definitivamente el lugar que les vio nacer, y una vez tomada la decisión de expatriarse en otra jurisdicción, ¿a dónde ir? ¿Qué fiscalidad tiene esta nueva jurisdicción? ¿Y en qué país tengo que liquidar mis impuestos? Obviamente, al expatriarse fiscalmente solo se puede hacer una planificación patrimonial de los impuestos indirectos, tales como impuesto sobre la renta, impuesto de sociedades, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto del patrimonio, impuesto sobre bienes inmuebles, etc. Sobre los impuestos que gravan el consumo, nada se puede planificar, ya que estos son cargados en el momento de la adquisición. Ejemplos de este tipo de impuestos son IVA, tributos aduaneros, impuestos especiales como al tabaco, alcohol, combustibles, etc. Existen jurisdicciones en donde las personas físicas o naturales no pagan ningún tipo de impuestos directos. Solo lo hacen las personas jurídicas de derecho propio, es decir, empresas, corporaciones, asociaciones, etc. En otras, por el contrario, gravan a las dos. Conocer unas y otras es muy importante a la hora de realizar una correcta planificación. En estos momentos ya estamos en disposición de averiguar legalmente en qué país o países hay que abonar los impuestos, en función de las características específicas de cada contribuyente. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, establecía dos distinciones de ciudadanos: el propietario de la tierra, que necesariamente era ciudadano del país donde estén situadas sus fincas, y el dueño del capital, que propiamente debiera ser ciudadano del mundo y no debiera estar vinculado a una determinada nación. Por desgracia, nadie siguió el planteamiento sencillo y efectivo del economista escocés, y a falta de una ciudadanía y una hacienda pública mundial que establezca un único sistema tributario, los estados se rigen por unos principios para determinar en dónde el contribuyente debe abonar sus impuestos directos. Estos se engloban en 4 grupos, que son residencia, nacionalidad, territorialidad y los que no pagan ningún tipo de impuesto directo. El principio de residencia es el utilizado mayoritariamente por las naciones del mundo a la hora de determinar quiénes son legalmente los contribuyentes obligados a abonar sus tributos en ese país. Este principio establece que el lugar de residencia habitual es el que determina la obligación del contribuyente. Se establece un periodo mínimo de días de estancia en un territorio. Habitualmente, la gran parte de las naciones utilizan el periodo mínimo de 183 días de estancia al año, pudiendo ser continuos, alternos con o sin restricciones. Todo depende de la legislación de cada estado. Para el principio de residencia, como norma general, la nacionalidad del ciudadano no importa, solo su residencia habitual. Es aconsejable para todo expatriado fiscal que el requisito de estancia mínima lo cumpla escrupulosamente. Las autoridades tributarias hacen un seguimiento muy escrupuloso del cumplimiento de este requisito, y casi siempre las ficciones suelen ser descubiertas. Por tanto, si eres expatriado de un país que utiliza el principio de residencia para determinar quiénes son sus contribuyentes, vete pensando en hacer algún sacrificio extra, aunque posiblemente el beneficio fiscal que obtengas sea tan importante que te haga olvidar un poquito el amor a la bandera.
Para hacer una legal planificación patrimonial, ten siempre presente la regla de los 183 días y los requisitos adicionales a la estancia que los estados suelen implantar. Eso sí, de principio evita residir más de 183 días en un paraíso fiscal, a no ser que puedas documentar perfectamente la necesidad de hacerlo. Muchos estados no aceptan para sus nacionales, a efectos de cómputo de días fuera de sus fronteras, las estancias en las jurisdicciones que ellos consideran paraísos fiscales. Todo contribuyente por el principio de residencia, está forzado a tributar por sus rentas mundiales, es decir, por todas las rentas obtenidas, tanto fuera como dentro de su territorio de residencia fiscal, con independencia del lugar en el que se originen y de la nacionalidad del contribuyente. Por ejemplo, una persona residente fiscal en el país 1, obtiene una renta de 50.000 euros en el país 1 y de 30.000 euros en el país 2. Esta persona tendrá que tributar en el país 1, por una renta total de 80.000 euros. Adicionalmente, habrá tributado por la renta obtenida en el país 2, dado que cada país grava la renta obtenida en su territorio por los no residentes. Para evitar la doble imposición en dos países a la vez, se suelen utilizar los convenios de doble tributación, por lo que cabe esperar que la persona considerada deduzca de su impuesto, el país 1, la cuota pagada en el país 2. Bajo el principio de territorialidad, la soberanía fiscal de un Estado solo se ejerce sobre las rentas producidas en su territorio, es decir, en el lugar donde se generen estas rentas es donde se está obligado a tributar. Países como Panamá, Belice y muchas de las islas caribeñas tienen implantado este principio. En gran parte de las jurisdicciones que utilizan este principio, hay que residir físicamente un periodo mínimo de 183 días y cumplir una serie de requisitos. No obstante, hay algunas naciones y territorios en los cuales la estancia mínima para ser residente fiscal es realmente corta y lo mejor de todo, no suelen estar en las listas de paraísos fiscales. El principio de nacionalidad solo es aplicado en dos países del mundo, Eritrea y Estados Unidos. Según este esquema, un residente fiscal en el extranjero tiene que rendir cuentas globales con la hacienda del país de su nacionalidad, por todas las rentas obtenidas a nivel mundial, sean conseguidas dentro o fuera del país de su nacionalidad. La única manera de no rendir cuentas al fisco estadounidense es renunciar a la nacionalidad, aunque existen convenios de doble tributación, firmados por Estados Unidos y algunos países, que pueden limitar esta doble imposición. Desde el año 1998 a 2009, el número de estadounidenses que renunciaban a su nacionalidad se mantenía constante, en torno a las 500 personas por año. Desde el año 2009 se han multiplicado las renuncias a la nacionalidad, pese a los cerca de $100.000 que pueden llegar a costar las gestiones. Sin duda alguna, la entrada en vigor en 2010 de la FATCA, es decir, Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, normativa a la que se han acogido numerosos países, entre ellos España, impone a las entidades financieras estrictas obligaciones de información de las posiciones y fondos mantenidos por los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, so pena de afrontar importantes sanciones y restricciones. En 2015 renunciaron a la nacionalidad 4.279 personas, 5.411 en 2016. Caso renombrado fue el del primer ministro británico, Boris Johnson, que decidió renunciar a su pasaporte estadounidense para evitar tener que seguir pagando impuestos a la hacienda americana y a la británica. El último grupo, lo forman un número reducido de 17 naciones en las que no se paga ningún impuesto directo. A lo largo de otros vídeos, te iremos revelando más datos e información de estas y otras jurisdicciones, que pueden ayudarte a tomar decisiones correctas en tu planificación patrimonial y empresarial en el extranjero.